Bienvenidos a Palabra de Dios Online. Ahora traigo un punto de vista muy importante para muchos, porque tiene que ver con las diferencias de la ley de Moisés y también con aquellos que piensan de que Pedro es el principal, y la verdad que sí es el principal, pero no es él el que tiene unas mentadas llaves que dicen algunos por ahí, de que si él no le daba entrada a uno a que fuera parte de la congregación de Jesucristo, no podía entrar. Es decir, a él se le fue dado unas llaves um, acerca de cómo se debe de llevar a cabo el sacerdocio de Jesucristo, según dicen algunos. Así que aquí vamos a hablar de dos cosas al mismo tiempo. Y tal vez pueda ser que salgan algunos otros puntos que se toquen, pero el fondo de esto es aclarar o darnos cuenta cómo es que se tiene que estudiar la escritura para que nadie nos engañe. Porque la verdad que en este tiempo, ya que pues estamos en los últimos tiempos, aunque todavía en los tiempos de los apóstoles se hablaba de últimos tiempos, ya no digamos hoy, a este tiempo en el que estamos, ya son verdaderamente los últimos. Entonces, a este tiempo, como podemos ver, se ha levantado un montón de enseñadores. Entonces yo aquí este día no estoy, yo con este video, con lo que propongo a dar a conocer ahora, no es que yo trate de enseñar, sino que trato de compartir lo que ya está escrito. Porque en realidad nadie nos va a venir a enseñar más de lo que está escrito aquí. Miren, yo tengo la versión, la Reina Valera 1909, la cual me pareció mejor esta versión, porque si ya teníamos esta versión, Reina Valera 1909, ¿cuál era la razón de sacar otra versión que fuese llamada 1960? Así que para mí yo pienso que entre más antigua es la versión, es mejor, porque entre más traducciones se han venido haciendo, pues las traducciones se han venido haciendo conforme el conocimiento de las interpretaciones de aquel que hace las traducciones. Entonces, yo pienso que es mejor enfocarlos en la versión más antigua. Nosotros no tenemos que adaptar la palabra de Dios a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarlos a ella. Eso es lo que yo pienso y ese es mi punto de vista. Pero respeto el punto de vista de cualquier otro. Así que, acerca del punto de vista que yo traigo, pues tiene que ver con las diferencias de la ley de Moisés y lo de Jesucristo, es decir, la gracia. Y también al mismo tiempo lo del sacerdote, porque en realidad no me voy a profundizar mucho en lo del sacerdote, pero aquí nos podemos dar cuenta de que eso es mentira, de que Pedro obtuvo las llaves. Si bien es cierto, se le mencionó de llaves, pero no significaba de que fueran llaves para que él quisiera dejar entrar, ese entrave, y al que no. Porque si fuera así, entonces por demás murió Cristo. Quiere decir que Cristo solo murió por uno nomás, solo por Pedro, y a Pedro le dejó todo para que él tomara la decisión a quienes más dejaba entrar. Y no, Cristo murió por todos. Nosotros somos benditos en esa simiente que es Cristo. Y aquí nos vamos a aclarar. Yo no voy a leer la Biblia porque la tengo en audio, pero es lo mismo, por eso la doy a conocer, porque es la misma versión la que tengo en audio y se me hace más fácil entender, porque en realidad el que leyó esa escritura, el que leyó la Biblia y la dejó en audio, pues esa persona, para mí, él sabe leer y se entiende, porque antes no habían capítulos ni habían versículos. Entonces, pues no sé por qué razón la Biblia la dividieron en capítulos y versículos cuando los mensajes o las cartas escritas en la Biblia es una sola. No hay una diferencia de una hasta cuando se termina cada mensaje de lo que tiene que ver. Entonces nosotros tenemos que entender esto.
Vamos a comenzar con los Gálatas, del capítulo 1 en adelante, y lo vamos a hacer como debe ser en mi punto de vista, usando la Biblia. Vamos a comenzar y veamos qué es lo que Pablo quiere darles a conocer a los Gálatas. Voy a ir haciendo pausas para ir dando mi punto de vista al mismo tiempo. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí podemos ver de que Pablo está dando a conocer de que él no es apóstol por los hombres, sino que por Jesucristo. Pues Jesucristo fue el que le apareció, ¿verdad? Y luego después de quedar ciego, de haber visto el resplandor de Jesucristo, él se convirtió a Cristo después de eso, cuando Ananías fue a orar por él y a hacer lo que Jesucristo le mandó que hiciera. Entonces él recibió la vista y pues así fue como se convirtió en apóstol. Aquí nos vamos a dar cuenta más adelantito de que este varón, Pablo, no fue a donde Pedro a pedirle que le diera oportunidad para él ser apóstol o para él ser parte de la gracia, de lo que es, de lo que tenía que ver con Jesucristo. Pues él perseguía mucho la iglesia de Jesucristo, porque él mismo dice ahí más adelante, va a decirte que pues en la tradición de que ellos tenían, eso era lo que sucedía, perseguir a la iglesia de Jesucristo, porque ellos pues no creían en que eso hubiese sucedido ahí en ese tiempo. Estaban algunos cegados, otros pues ya por la tradición. Vamos a ver qué es lo que sigue y nos vamos a dar cuenta. Gracias sea a vosotros, y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro. Aquí Pablo está dando a conocer, es decir, Pablo ya les había dado a conocer, o ya él sabía de que estas personas se habían convertido a la gracia de Jesucristo, pero dice que estaba maravillado en escuchar de que estaban ya como hablando de otro evangelio, no que había otro, sino que algunas gentes les inquietaban, queriéndoles volver a creer en lo que antes, de lo que antes habían dejado de creer, que es decir, de las leyes y de las circuncisiones y todo eso. A eso se refiere Pablo, y eso es lo que va a seguir hablando. Sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oigan pues. Mas aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo? Es decir, si alguien anuncia algo que no tenga que ver con lo que Pablo predica, ese dice que sea anatema, que eso significa sea maldito, para no rodear más con la palabra. Esa es la mera realidad. Anatema, eso significa. Entonces, y eso es lo que Pablo dice, que si alguien anuncia otro evangelio del que ellos han aprendido, es decir, del que predica Pablo, que es acerca de la gracia de Jesucristo, de la bendición, porque pues la ley ya muriendo Jesucristo, ahí terminó. Eso es lo que Pablo da a conocer, de que hay muchos que están queriendo volver a meter otras enseñanzas. Sigamos. Antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque, ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ahí pueden darse cuenta que el evangelio que Pablo predicaba no se lo enseñó Pedro. Tampoco se lo enseñaron los otros apóstoles antes de él, los que andaban con Pedro. No, él lo recibió por revelación directamente de Jesucristo. Fue entonces este varón a pedirle llaves, a pedir entradas a Pedro,
No. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y darnos a conocer y no dejarnos engañar. Muchos pueden decir de que es porque uno entiende, porque hay muchos que son estudiados, que miren, la mera realidad, nadie puede enseñarlos más de lo que está aquí escrito. Aquí está completa ya la escritura. Antes, en el tiempo de Pablo, sí se enseñó. Por eso él dice que si alguien les enseñara otro evangelio del que ellos han conocido ya, porque Pablo ya había predicado y ya se habían convertido a Jesucristo, dice que sea anatema. Entonces, ¿por qué? En el tiempo que Pablo predicó, no teníamos la Biblia completa. Pablo solo tenía de Génesis a Malaquías en el tiempo que él anduvo evangelizando. Estas escrituras se añadieron después para completar lo que tiene que ver con todo el plan de salvación de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Pueden darse cuenta? Dice que por las tradiciones de sus padres él venía persiguiendo, porque él era fiel a lo que tenía que ver con la ley y conforme a la tradición así se hacía. Si alguien no creía a lo que ellos estaban acostumbrados a creer, pues le quitaban la vida, los echaban presos y eso era todo lo que se vivía en ese tiempo. Y como pueden ver, pueden darse cuenta de que él no se fue a buscar a los apóstoles, dice, sino que se fue a la Arabia y luego, después de eso, regresó a Damasco. Y miren a los cuantos años se trató de juntar con Pedro. Dice que como a los 3 años, vean. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Miren, hasta después de 3 años se juntó con Pedro. Ven, entonces pueden darse cuenta. ¿Han oído decir aquí versículo tal, versículo tal? No. El capítulo completo de un solo, así como era antes la escritura, de un solo se lee y se entiende más fácil. Yo voy haciendo pausas aquí, pero por ir poniendo mis puntos de vista y pues dando algunos detalles. Pero pueden darse cuenta que de que Pablo, cuando se convirtió, él no fue a pedirle a Pedro que le diera chance, ya que Pedro tenía las llaves. No fue a que le diera oportunidad para ser partícipe de la gracia de Jesucristo. No, él se fue a predicar a la Arabia, después regresó a Damasco y después de 3 años entonces se juntó con Pedro. Y luego después de eso se volvió a juntar, pero después de 14 años, a los 14 años. Aquí vamos a poner cuidado y eso es lo que sucede, miren. Ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén Vean, después de que pasaron otros 14 años, hasta entonces volvió a regresar a Jerusalén. Y ahí sucedieron algunas cosas. Porque Pablo fue enviado a predicar a los de la incircuncisión y Pedro a los de la circuncisión. La labor espiritual de cada uno, sí tenía que ver todo con lo de Jesucristo, pero en diferentes áreas se enfocaron a trabajar espiritualmente. Pues Pablo yéndose a los gentiles, eso da a conocer que este varón se fue
a predicar a todos aquellos que no eran circuncidados. Pablo enseñando, dando a conocer de que la circuncisión ya no valía, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Eso es lo que dice él. Y hasta él mismo reprendió a Pedro, porque Pedro, haciendo simulación con lo que andaban, como que si estaban todavía bajo la ley, pues para tratar de acercarse a esa gente y convertirlos a la gracia, porque pues en esos tiempos era difícil. Como pueden ver cómo perseguían a los que enseñaban el evangelio de Cristo. Tenían que tener mucho cuidado. Entonces, Pablo enseñaba a que no se circuncidaran los que estaban incircuncisos porque no valían ya de nada. Y Pedro a que los que estaban circuncidados que no enseñaran a los demás a que sin circuncidaran porque ya no valía nada la circuncisión. Ellos ya circuncisos, ya circuncidados, no podían seguir ya motivando a los demás que se circuncidaran. Y los otros incircuncisos a los que Pablo predicaba, pues Pablo les enseñaba de que no intentaran escuchar a esta gente que les decía que se circuncidaran para que fueran, digamos, circuncidados y pertenecer siempre a lo mismo de antes, a la ley, sino que cosas diferentes. Pablo, viendo de que Pedro en la simulación dice de que hacían, se declinó mucho al lado de los circuncisos y pues Pablo les reprendió porque los estaba llevando al judaísmo otra vez. Vean y escuchen. Juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre, a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. ¿Vea? Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Te dan cuenta? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Fíjense pues. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Fíjense. si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjense, nosotros circuncidados, le dice Pablo. ¿Por qué? Porque como Pablo ya era circuncidado. Pero pueden darse cuenta que él fue a los gentiles, a los que eran incircuncisos. Y vean lo que sucedió cuando vio que Pedro no andaba derechamente. Le reclamó, vamos a decir así, más palabras más conocidas, le reclamó en presencia de él, así cara a cara. Ajá, imagínense. Y si Pablo le hubiera ido a pedir llaves a él, le hubiera pedido entrada porque Pedro tenía la llave, que le diera entrada a la puerta, pues Pablo tal vez no hubiera tenido ese valor de reprenderle en su propia cara.
cuando vio que no andaba derechamente. Eso no quiere decir que Pedro fue un mal apóstol. No, ese es el principal de los apóstoles. Ok, eso hay que dejarlo claro. Y vean lo que sigue. Pablo, yendo de ese lado de los gentiles, él da a conocer todita la diferencia de los que tiene Pedro a su lado, aunque Pedro pues está convertido a Jesucristo, pero Pedro fue a predicar a todos los circuncidados, o sea, todos los del judaísmo que llevaban todo esta costumbre. Y vean Pablo cómo aclara que ahora ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces, ¿dónde queda el sábado que hay que guardar, que era parte de la ley, porque se convirtió en ley? ¿Dónde queda también lo del sacerdote? Que por ahí hay unos varones de que tienen bastante gente en las redes, porque lo que buscan, la gente lo que le gusta ahora es escuchar lo que le gusta, no lo que verdaderamente está escrito que debemos de hacer. Y ahí hay muchos. Entonces, ¿por qué? Por no estudiar. Aquí, si quitamos eso para un lado, entonces estamos torciendo la escritura. Y aquí por eso la Biblia estoy poniendo yo para que vean qué claro se entiende escuchándola en audio. Si yo la estuviera leyendo aquí, ahí tuviera con problemas en la lectura. Y esto le sucede a muchas personas, no solamente a mí, aún los que son estudiados. Por eso es que algunos dicen, no, dicen, yo he estudiado mucho la Biblia, tengo este diploma, soy licenciado en esta área, tengo este conocimiento aquí, soy teólogo, es un montón de posiciones en las que se dan llevando un estudio de alguien más, pero ese alguien, ¿quién le enseñó? Esa es la realidad. A nosotros nadie nos puede enseñar nada, porque aquí está todo. Podemos compartir conocimientos de lo que nosotros entendemos, que tenemos aquí. Pero ¿qué me puede enseñar otra persona que yo no lo tenga aquí escrito? Si yo no entiendo algo que está escrito aquí, ese es mi problema. Porque ya se van a dar cuenta que cada quien va a dar cuenta según uno enseña, dice la escritura, o según la obra. Entonces yo prefiero no enseñar a nadie, pero sí dar a conocer lo que yo conozco, lo que yo creo. Y si alguien entiende lo mismo, ya somos dos. ¿Le he enseñado yo a esa persona? No, directamente ha aprendido de parte de Dios. Entonces somos dos. Y si así va, la línea se hacen tres y se hacen hasta llegar a miles, a millones, teniendo un solo conocimiento, que es lo que Pablo ha enseñado, que todos tenemos que estar en un mismo parecer. Pero si yo digo, no, yo entiendo así, el otro dice, no, yo entiendo así, yo entiendo acá, ¿qué pasa entonces en las congregaciones? Están en una sola contradicción. Y si no tenemos claro también de lo que está escrito aquí en la Biblia, leemos en una parte, decimos amén allí, predicamos así, pero cuando venimos a leer lo contrario de ahí, tal vez en otro lado, porque no entendemos la conclusión de la escritura, nos volvemos a contradecir, de modo que en un lado decimos de un modo y en otro lado predicamos de otro. Y eso es lo que no sucedía con los apóstoles. Todos tenían un mismo parecer, porque todos fueron enseñados por Jesucristo. Primero Jesucristo escogió 12 varones, luego 70, y a ellos les repartió poder. Unos les dicen espíritu, otros virtud. En realidad era poder, les dio poder que hicieran sanidades y hicieran un montón de señales que ya estaban escritas que iban a suceder. Después de que Jesucristo se fue para arriba, algunas profecías de que no se cumplieron en el tiempo de Jesucristo porque Dios las había reservado para que se cumplieran después de la muerte de Jesucristo. Todo esto se vino cumpliendo ahí, se vino dando a conocer. Y esas son las cosas que ahora confundimos, porque muchos quieren tener las oportunidades que aquellos varones tuvieron. Ellos fueron las columnas, son los primeros. Y tenemos que reconocer hasta dónde llegan esas cosas y qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día para obtener vida eterna. Porque de eso se trata, de vida eterna, no de perdición. Esto es así. Vean Pablo cómo explica. Voy a seguir con el video. Si ustedes aquí lo que pueden hacer solo es retroceder para que vean si
si lo que dice aquí la escritura es mentira o es verdad. Eso que está ahí, lo que están escuchando en audio, es lo que está aquí en Gálatas. Nada más que váyanse a la versión 1909, la Reina Valera. Escuchemos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No por la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Se dan cuenta? Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se dan cuenta? Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Miren la pregunta que les hace Pablo, que si lo recibió por las obras de la ley o por el oír de la fe. Tan necio soy, les dice Pablo, vean, escuchemos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Vean. Tantas cosas habéis padecido en vano, sí, empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Miren por qué Pablo les pone esa... Disculpen. Miren por qué Pablo les pone esa explicación de Abraham. Porque nosotros somos benditos. Porque esa bendición dicha a Abraham, y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En otros lados dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Como pueden ver, dice en tu simiente, el cual es Cristo, una simiente. No dice tus simientes, como de muchos. Y Pablo lo aclara bien claro aquí, de que nosotros somos benditos en esa simiente. Y por eso dice, todas las familias de la tierra, todas las naciones. Imagínense, todos los que nacimos de Jesucristo para acá, toditos hemos nacido bajo la bendición, no bajo la maldición. Porque Cristo fue el fin de la ley y Él sí cumplió la ley. Y vean, ya la ley no existe. Y eso es lo que yo estoy dando a conocer ahora aquí, de que he logrado entender de aquí de las Escrituras. Vean. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Vean? Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Vean, pues. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto. Vean ustedes. Entonces, ¿cómo quedamos con esas personas que exigen a que hay que guardar el sábado? ¿Cómo quedamos? Vean lo que dice. Que está sujeto a obedecer todo lo de la ley. El que quiere someterse a algo de la ley, porque si no, ¿qué? Es maldito. Esa es la mera realidad. Así dice Pablo y así está escrito. Y por eso Pablo nos da a conocer que Cristo nos sacó de esa maldición para nosotros ser bendición. Fíjense. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Desen cuenta, pues. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Desen cuenta. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Uno. No dice, y a las simientes, como de muchos, Vean, pues. sino como de uno, A tú. y a tu simiente, la cual es Cristo. Ujú. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vaya. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Ahí pueden darse cuenta por qué fue la ley, por las rebeliones y para que fuera esto llevado hasta el tiempo que se realizara lo de la promesa a Abraham. ¿Ven? Lo de la simiente. Entonces, esta ley fue puesta por eso. Vea, fue el camino, fue el tutor, no sé cómo le quieran llamar, hasta que vino el tiempo de la gracia y Jesucristo fue el fin de esa ley. Vean. Luego la ley es contra las promesas de Dios. En ninguna manera. Miren, ¿por qué dice Pablo? Luego la ley es contra las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque Dios no prometió en el periodo bajo la ley, sino que las promesas se le hicieron a Abraham 430 años antes de la ley. Y esto que yo les estoy diciendo, Pablo se los va a aclarar ahí también. 430 años antes de la ley se le fueron dadas las promesas a Abraham de Jesucristo, de esa bendición que nos alcanzó a nosotros después de la ley. Vean. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Fíjense. De manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Por la fe, ¿no? Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, estamos bajo ley. porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, miren pues, y conforme a la promesa, los herederos. Capítulo 4. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas es debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Miren, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Es decir, para que saquen los que están bajo de la ley, para eliminar a esa ley. Redimir es sacar hacia otro nivel. Entonces, eso se trata, vean. Fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios,
¿Cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? A la ley. Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Esperemos que no. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Heme, pues, hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. Tienen celos de vosotros, pero no bien, antes os quieren echar fuera, para que vosotros los celéis a ellos. Bueno es ser celosos en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querría cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. ¿De quién somos nosotros? Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Desen cuenta. Porque está escrito, alégrate estéril que no pares, prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Lo mismo. Mas ¿qué dice la Escritura? La ley persigue la gracia. Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. De la libertad. Capítulo 5. De la gracia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. No. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, pues, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Fíjense bien. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Y querer volver otra vez a la ley. Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjense bien todo lo que Pablo les dice, porque Pablo sabía de que esta gente, los otros, los demás, estaban volviéndolos a querer echar otra vez a la ley. Por eso Pablo les dice que de la gracia caen si vuelven a querer hacer lo que antes hacían, conociendo ya que ya no somos hijos de la sierva, sino que de la libre, de la libertad. De eso se trata, de la remisión de la ley, la promesa hecha a Abraham, concluida en Jesucristo. Por eso dice que somos de la Jerusalén de arriba, porque el que vino de arriba es Jesucristo y arriba está. Y los demás aquí. Así es la cosa. Sigamos escuchando. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple. Oiga, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis, teniendo eso por conclusión, ahí está todo, en gracia todo, porque eso está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en eso se cumple todo, dice Pablo, ahí pueden darse cuenta. y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Oigan pues, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Para hacer, Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. oiga, Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo, y no en otro. ves que cada uno enseñe o que dé a conocer y va a tener recompensa solamente de lo que trate de dar a conocer, no de otro, no llevará carga de otro. Porque cada cual llevará su carga. Oiga pues, Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. el que lo instruye. No os engañéis. Oigan, pues. Dios no puede ser burlado. Aquí está claro que no nos engaña, porque comunique con el que vamos a repetirlo un poquito para que vean de qué se trata este enseño que Pablo dice aquí quiere dar a conocer. Miren, Bienes al que lo instruye. vamos a ver. No os engañéis a su carga. Miren, Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo lo instruye. instruye, No os no engañéis. los engañemos, Dios no puede ser burlado. porque lo mismo Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. en esto es que yo tengo cuidado. Vean, yo si estoy dando a conocer lo que está aquí escrito. Vean que Pablo es el que habla. Cuando digo Pablo es el que habla, pues el que leyó la escritura es otra persona, pero lo que está leyendo es lo que habló Pablo. Entonces, yo no trato de enseñar a nadie. ¿Por qué razón? Porque aquí está escrito lo que debe de aprender cualquier persona. No debemos de enseñar a nadie porque no nos hemos quedado sin la palabra de Dios. Aquí tenemos la Biblia. Todo mundo la tiene. Pero ¿qué hacen? Lo que hacen ahora en día es que o escuchan al sacerdote o escuchan al que se da tal vez el puesto de encargado y así. O sea, no es como la idea que yo doy a conocer. Porque fíjense bien, otra vez voy a repetir. Yo tengo aquí la Biblia, ¿verdad? Yo tengo todo lo que los apóstoles dieron a conocer, todo lo que debíamos de aprender, ya está aquí. Porque todo lo que se les fue enseñado a la gente de aquel entonces, del tiempo de los apóstoles, no hay otra escritura diferente de esa para nosotros. Es decir, todo lo que les fue enseñado a esta gente, nosotros lo tenemos y tenemos que ver qué es lo que nos abarca a nosotros y qué no.
todos los que tenemos esta escritura debemos de entender iguales, todos parejos, porque nadie podría entender diferente que otro teniendo lo mismo. ¿Dónde está entonces la confusión de la gente? ¿Por qué razón? Porque todos queremos hacernos enseñadores. Y Dios dice que ensalza siempre al más humilde, siempre al más pequeño. Y nosotros no, nosotros vemos el grande. Si alguien viene allí con su buen sotano o viene allí sacando, digamos, como digo yo, sacando pecho, que ha estudiado, que ha hecho ha pasado tantos cursos, a esa gente le pone cuidado la demás gente, porque supuestamente ya trae su enseñanza, pero no sabe que lo que debemos de aprender viene de lo alto. De allá es donde viene lo que nosotros debemos de aprender, y aquí está escrito. Por esa razón es que está escrito, para que nosotros aprendamos de aquí. Yo por eso no puedo instruir a nadie, pero aquí si en Palabra de Dios online hubieran, para comenzar, por ejemplo, 100 personas que entienden y ven las escrituras de la forma como yo las veo y como yo las conozco, y sin estarme poniendo cuidado a mí lo que yo digo, sino que lo que dice aquí entiende lo mismo que yo, seríamos 100 personas con un mismo conocimiento, con un mismo parecer, y entonces sí elegiríamos quién va a ser el principal en la congregación, quiénes van a ser los que le van a seguir, quiénes van a tener el ministerio aquí, quiénes es lo que van a hacer acá, y así, ¿me entiendes? No como hoy. Hoy no. Si yo voy a un instituto y ahí me paso la Biblia o me paso los exámenes que me hagan conforme el conocimiento que tiene el que me enseña, con eso yo puedo predicar donde quiera. Pero como si no he ido a ningún lado, les aseguro que aunque yo me hubiese pasado esta Biblia 10 veces, no me van a poner cuidado, porque van a decir que yo por herejía del diablo predico. Pero la verdad es que todo lo que se aprende de la Biblia, y la tenemos aquí, y que se aprende de esa manera, eso es de arriba, de Dios. Porque está escrito de que si alguien está falto de sabiduría, que le demande a Dios. No dice que vaya a pedirle a alguien que le enseñe. Y muchos lo que hacen es leer y no entender. Porque hay muchos que dicen, no, Felipe, por ejemplo, cuando venía el eunuco, el gobernador de Candace, leyendo en aquel carro, leyendo lo que le iba a suceder a Jesucristo, como Felipe ya había vivido eso, ya Jesucristo se había ido arriba, Felipe ya sabía de qué se trataba, el Espíritu le llegó a Felipe, y Felipe se propuso subirse a ese carro, porque era así, había que enseñar, pues no estaba escrito lo que nosotros tenemos escrito. Entonces de ahí Felipe le enseñó, de modo que aquel varón se bautizó inmediatamente, porque lo convenció. Pero yo, ¿qué puedo enseñar de la escritura? Que no lo tenga un varón aquí, que no lo tenga otro varón. Lo que yo debo de decirle es que si no tiene la Biblia, que la consiga, o se la consigo yo, la Biblia, y que la baje en audio, porque así es como se escucha bien. Vean ahí, solo los capítulos están, no versículo, y de allí hacer una división. Es una sola. Miren la carta a los Gálatas, por ejemplo, vean de qué se trata. De eso de ahí es que yo tengo que aprender qué es lo que me corresponde hacer a mí y qué es lo que Dios de ahí debo de dar a conocer a los demás. ¿Me entienden? A compartir. Así que de eso se trata. Vean aquí, estamos terminando ya con la carta a los Gálatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vean. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. La carta, mira. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, Oiga, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. por eso, mira. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, No la guardan. sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Oigan, ¿para qué? Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. ¿Desen cuenta? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Dios.
De aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí pueden darse cuenta, hasta ahí termina la carta de Pablo a los de Galacia. Desen cuenta. Todo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, donde termina el capítulo 6, esa es la carta de Pablo. Y vean todo lo que Pablo les dice a ellos y por qué razón se los dice. Todo esto que está escrito para esa gente nos hace entender a nosotros que ya no debemos de estar bajo la ley. Ya no debemos de estar por ley guardando el sábado. Ya no debemos de ir a decir, a estudiar, a que un sacerdote nos enseñe, o que por allá de ese mentado papa, porque Pedro tiene las llaves, que Pedro fue el primer papa. Ven, como les dije, estamos dando a conocer los dos puntos. No, porque Pablo nos enseña claramente de que él no fue a pedirle entrada a Pedro a entrar a la gracia de Jesucristo. No, él se fue a la Arabia, después regresó a Damasco, después de 3 años intentó, o es decir, se juntó con Pedro y los apóstoles, algunos apóstoles, y después de eso no se volvió a juntar hasta después de 14 años, dice. Eso es así y él lo ha dicho. Entonces, eso es lo que yo debo de creer. Debo de creer que Jesucristo nos ha redimido de la ley. Todo aquel que por el gran estudio que ha tenido cree que tiene que guardar el sábado, que tiene que seguir haciendo esas cosas, guardándolo y enseñando así, de la gracia han caído. Si es que han entendido qué es la gracia, y si no, pues se tienen que convertir a la gracia en realidad. Siempre hay alguien que instruye a alguien y que instruye a alguien, y por eso es así. Miren ahora cuántas congregaciones, cuántos predicadores que predican de un modo y de otro se han aumentado en la tierra. Todo esto porque ya nos estamos acercando al fin. Ahora hay teólogos, ahora hay doctores, ahora hay aún apóstoles. Imagínense, ahora hay apóstoles, desen cuenta. Cosa que ya no debería ni de cruzar por la mente, porque sabemos que los apóstoles fueron únicos. Pablo es reconocido como apóstol, pero ese es el último apóstol reconocido. De ahí nomás es nombre que se dan. Ajá. Y así hay muchos teólogos que, pues allí hay muchos superintendentes y un montón. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que esas cosas ya no van. Ahora todo mundo tiene palabra de Dios a conveniencia, a como quiere. Si alguien tiene un negocio y quiere progresar en ese negocio, ya hay iglesias que le dicen todo. Si tiene un dealer de carro, ahí le dicen, usted va a vender tantos carros en este mes que viene o en el año que viene, porque ya me dijo Dios. Imagínense, el rico o el que tiene ambición a riqueza, lo que quiere escuchar, ahí va. Y así también muchas cosas, no solo eso. De la música, yo he visto algunos videos en línea donde hay uno que le dicen, Dios me dijo de que tú vas a vender tantos discos o que te va a salir tantos eventos. ¿Se dan cuenta? Esas cosas son las que entorpecen el cerebro de la gente, pero la gente contente, a eso sí le dice amén, a todo. Hoy en las redes sociales, ¿cómo se ha aumentado? Este es un video que también va para las redes sociales, está en la red social, como ustedes saben, aquí en YouTube. Pero aquí no se está haciendo por negocio. Aquí no se puede ofrecer un 5, no que colorcitos azules, que colorcitos verdes, como he visto por ahí en línea, de que entre más diferente es el color, es más diferente también el abono que le han dado y más contento, y que like aquí, que denle like y que ya llegamos a 1000 y que vamos a llegar a 1500 y que la misión es de llegar a esto. No, no hay que predicar la palabra de Dios por generar dinero, por riquezas, no. Así que en este canal aquí no se pide ni un 5. No van a ofrecer ni un 5 porque la palabra de Dios tiene que darse a conocer día gratis, no por dinero. Si quiero hacer un negocio, lo haré diferente. Pero la palabra de Dios no es para dinero. Y tampoco es para esconder y decir aquí, esto es así como sucede en otros lados. No. Así es que
esto quede claro. El que se quiera suscribir y quiera compartir estos videos, lo puede hacer. Y el que no se quiera suscribir, que no se suscriba. Es voluntario el que se quiera suscribir y es voluntario el que quiera dar like si le gusta. Y si no, pues que no dé. Yo así voy a seguir grabando videos y dando a conocer al que me quiera escuchar, ¿verdad? Y el que no, pues desde que vea que se trata de palabra de Dios online, pues que se salga inmediatamente. Pero la idea no es que se salga, la idea es que escuche y que analice y que usted mismo tome sus acciones y su interés en estudiar la palabra de Dios. Escuchar en audio se la recomiendo. Si usted escucha la palabra de Dios en audio la primera vez de Génesis a Apocalipsis, usted no va a entender nada. Yo le aseguro que no. En la segunda vez usted va a pensar que tal vez hay contradicción y que algunos otros tienen razón. En la tercera usted va a reconocer por qué razón es que hay tanta contradicción. Y en la cuarta vez usted le va a ir dando conocimiento y entendiendo el plan de salvación que Dios se ha propuesto para toda la humanidad. ¿Y por qué razón lo ha hecho? ¿Por qué alargó el tiempo de traer al pueblo de Israel y llevarlo a Egipto en 40 años y no haberlo hecho en 40 días como se lo había propuesto? Usted va a darse cuenta de muchas cosas. Después de haberse leído, después de haber escuchado la Biblia unas 6 veces, 7 veces, 8 veces, le va a dar motivación de hablar y dar a conocer puntos, así como lo estoy haciendo yo hoy en día. Así que esto es lo que yo les recomiendo a todos. Disculpe por todas las fallas o todos los errores, pues soy humano, no soy una persona perfecta. Cuando venga Jesucristo, entonces que vamos a tener la perfección. Así que pido disculpas. Y esto es todo. Y seguimos en el próximo video, con un próximo video muy pronto. Que la pasen muy bien.